sencillo, ¿sí? Entonces, Para programar tienes que darle aquí, ¿verdad? acá. Ah, ok. Entonces, en Job, y simplemente se le da Create New Job, ¿sí? Ajá. Se le da el nombre, entonces vamos a colocarle prueba. Si yo quisiera, o sea, si yo tuviera un programa en computadora, ¿por dónde se llegaría? Lo que pasa es que creo que es complicado, esa parte sí no la he mirado, creo que es con comunicación serial. Con el... Sí, lo que pasa es que es complicado, sí, a no ser de que uno lo programe por coordenadas, que entonces ya uno lo podría programar en el computador y simplemente lo introduce acá. Pero como tal, lo que pasa es que el tipo de programación es enseñar, o sea, uno tiene que enseñarle directamente acá, como lo vamos a ver, al manipulador hasta dónde tiene que ir. Ajá. Entonces por eso es difícil, o normalmente no se acostumbra, uno lo programa en un computador y le envía el programa o se lo conecta porque uno simplemente quiere, por ejemplo, si uno quiere trabajar en esta área de trabajo, Ajá. ¿sí? Entonces es indicarle, uno lo lleva directamente a la posición donde uno quiere que él vaya y le graba el movimiento. Entonces por eso se hace mejor hacerlo directamente. Entonces, o sea, se programa más a mano que Exacto, por computadora. exactamente. Ok. ¿Sí? Sí, te comentaba porque en la empresa que estamos trabajando se supone que ellos manejan papeles. Yo también estoy coordinando el proyecto de Cypress, pero el de la prensa. Ah, ok. Sí, exacto. ¿Qué más? Valecita. Entonces para uno indicarle son las dos primeras líneas que siempre le indica cuando usted va a comenzar un programa, ¿sí? Que es el de inicio. Ajá. Y que es el de fin, ¿sí? Okay. Entonces vamos a guardar el primer movimiento, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera aleatoria, digámoslo, a una posición indicada. Uno puede incluso chequear acá en current position, simplemente, para indicar cómo se van moviendo los servos, pero entonces vamos a decirle, por ejemplo, que la primera posición a la que él vaya sea, a ver, no sé, se me ocurre esta, si quiere, así, exacto, y que baje este aquí, y que además baje este aquí. Listo. Entonces queremos que el primer movimiento que haga sea que se ubique en esta posición, ¿sí? Entonces ahora ¿qué hacemos? Aquí estamos en current position, volvemos a Job nos está indicando el programa con el que estamos trabajando, y ahora él tiene unos tipos de movimientos. Por ejemplo, este movimiento que yo le puedo indicar lo puede hacer aquí, como aparece Mob J, ¿sí? Mob J quiere decir interpolación articular, o sea, él va a esa posición sin ninguna trayectoria, o sea, lo hace de manera aleatoria y simplemente se ubica en esa posición. Está esta que es movimiento lineal, que entonces él va desde el punto anterior hasta este punto. Lo que hace es que la salida, si uno trazara la trayectoria en el manipulador, lo haría en una línea recta, ¿sí? Solamente que cuando uno comienza un programa, como él todavía no tiene una referencia desde dónde empezar, lo mejor siempre es empezar el programa en Mob J, o sea, en movimiento articular, que es como el movimiento aleatorio, ¿sí? O sea, siempre, o sea, que ahorita vamos a indicar, vamos a darle que empiece con Mob J, ¿sí? Que es interpolación articular. Ahora los otros modos que tienen son movimiento circular, o sea, se supone que traza una trayectoria circular, para eso hay que indicarle como los puntos en donde él quiere que trazar, y otro que es muy parecido es como la interpolación spline, ¿sí? Hace como movimiento, arcos como parabólicos más que todo, exactamente, ¿sí? Pero normalmente lo más fácil para trabajar son con interpolación articular, interpolación lineal, o con las que yo trabajo se me hace más fácil. Si por ejemplo, si queremos utilizar el manipulador para que haga una soldadura, suponiendo que este hace soldadura, pues uno le traza simple la soldadura que sea lineal, ¿sí? Una línea de soldadura, entonces simplemente se le da, en ese sentido sería interpolación lineal, que es lo que hace simplemente es trazar la línea. Exactamente. Entonces ya nos graba esta posición. ¿Y qué hacemos para insertar el movimiento? En el movimiento simplemente que vamos a cuadrar lo que es la velocidad de reproducción. Cuando es interpolación articular lo hace en porcentaje, desde 0%, 0.78 es lo mínimo, sí, que ya son cuestiones de servos, hasta el 100%, que ya es lo más rápido. ¿Sí? Y el PL es el nivel de posición, que es lo que yo le indicaba a esto, o sea, más que todo tiene que ver con la precisión con la que hace el movimiento. Si es PL 0, él no toma en cuenta con qué precisión hacerla, ya desde 1 hasta 8, entonces por ejemplo 1 es la precisión más alta y 8 es la precisión más baja. Entonces para insertar el movimiento como tal, ya lo tenemos en esa posición, oprimimos el servo, le damos, nos paramos en la línea anterior. Por ejemplo, en este caso,
vamos a indicar el primer movimiento. Entonces tenemos que estar ubicados en la línea 00. ¿Sí? Y insert, enter. Y nos graba Ese movimiento, ya. No nos va a indicar acá la posición como tal, ¿sí? Porque le dimos posición aleatoria, o sea, simplemente lo llevamos hasta la posición que queremos. Las cuestiones que nos aparecen acá entonces son el tipo de movimiento, que es interpolación articular, Ajá. ¿sí? La velocidad de reproducción, entonces digamos que la hagamos al 20%, ¿sí? Y digámosle que lo haga con un nivel de posición 3, ¿sí? Entonces ahí, primero lo que hicimos fue introducir el movimiento simplemente. Ahora como acá le modificamos, esto cuando uno modifica, ¿qué hace uno? ¿Sí? Modifica sus parámetros, pero para actualizarlos, entonces uno oprime el servo y le da enter y vemos que acá se nos actualizó lo que queríamos que se actualizara. ¿Sí? Entonces vamos a mirarlo, vamos a colocarlo en una posición determinada, a mirar que evidentemente lo ubique en esa posición. Quiero ubicarlo en una posición, no sé, se me ocurre por acá y ejecutamos el programa. Vamos a colocarlo en esa posición determinada. Entonces, para yo ejecutar el programa, lo primero que hago es cambiar ahora el modo de operación. Ya no va a ser modo TITS, o sea, modo de aprendizaje, ¿sí? Sino modo de ejecución, que es el modo play. Entonces, para eso está la llavecita. Okay. Para eso está la llavecita. Vamos a modo de operación y de una vez el servo acá ya no aparece activo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si llegado el caso? A uno puede acá, seleccionamos el que llamamos, se llama prueba. Vamos a ubicarlo. Son demasiados. Se tiene que buscar así por nombre, ¿verdad? O sea, está... Exacto, está por orden alfabético. Entonces se llama prueba 1.3. Sí, entonces, este es para ejecutar el código. Okay. Si no encendemos el servo y le oprimimos acá, nos manda el error. Por favor, encender el servo. Entonces, cuando, por ejemplo, se nos olvidó en ese caso, lo primero que se hace es cancelar el error y ahora sí activamos el servo y ya podemos mirar y él tiene que ir a la posición que le indicamos. Entonces, si quieren, y esa fue la posición que le guardamos. Exactamente. Entonces, uno va verificando. Entonces, ya hicimos el primer pasito. Ahora vamos a indicarle otro movimiento. Entonces, ahora ya trazamos la línea 1. Ahora queremos llevarlo a la línea a otro movimiento. Entonces, nos paramos en la línea 1 para que él introduzca la línea 2. Entonces, lo mismo. Lo movemos a la posición que queremos. Digámosle que queremos que se mueva este. Entonces, que guarde esa posición. Entonces, que lo haga con movimiento articular y ahorita probamos uno lineal. Entonces, vuelve la misma, ya le guardamos en la posición. Entonces, insert, ¿sí? Y enter. Ahora que lo haga un poco más rápido. ¿Sí? Entonces, que lo haga al 50% de la velocidad y que no tome en cuenta el grado de precisión. Entonces, para actualizar, simplemente enter y ya guardó. Ahora, uno puede ir guardando la secuencia, uno puede ir dándole un paso a paso de los movimientos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Él está en la posición 2. ¿Cómo hacemos para saber en qué posición está en cuanto al código? ¿Sí? Si nos paramos en la línea 1, el cursor, que es lo que se encierra como en negro, ¿sí? Lo que está sombreado, empieza a parpadear, ¿sí? Cuando está en 1. ¿Por qué? Porque no está en la posición 1. ¿Qué pasa si vamos a la posición 2? También, entonces simplemente, ¿qué hacemos? Por ejemplo, para llevarlo de a poco, por ejemplo, le podemos decir, vaya a este. Entonces él se devuelve a esta posición. Le estamos diciendo, vaya a la posición 1, ¿sí? Y ya el cursor deja de parpadear. Ahora que siga. Entonces ahora viene a esta, que sería lo que haría en este caso. Y ya está ubicado en la posición, porque el cursor deja de parpadear. Eso es manual, ¿no? Y cuando es la programación, ¿se inicia desde cero o se inicia desde donde se quedó? Yo siempre, de pronto por facilidad, yo siempre le digo al programa sea en la posición que esté. ¿Sí? Primero
ubíquese en el 0, tome como venga hacia el 0, pero usted lo puede, por ejemplo, ejecutar ahí, o en una posición aleatoria, y él, como lo que graba son las posiciones, entonces si está, por ejemplo, en esta posición, como ahorita lo vimos, si en esta posición, por decirlo así, y le ejecutamos el código, por ejemplo, ejecutémoslo, él lo que guarda son los movimientos y las posiciones. Entonces, él, desde esa posición, sin importar en dónde esté, él viene a la posición que usted le indicó, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que pronto, como por metodología de programación, yo siempre le digo, si está ahí, primero ubíquese en el 0 y ahí sí arranque a hacer lo que quiero. Por eso te preguntaba, para que regrese al 0 y, o sea, ejecute como el programa. Exactamente. Y sí. se regrese igual al 0. Pero uno lo puede hacer, por ejemplo, digamos en esa posición, vamos a ejecutarlo. Entonces, ahí, ya sabemos, encender primero los servos. Entonces, él está en esa posición y él lo haría. Entonces, se viene primero a esta y después se viene a esta. Entonces, notamos de pronto la velocidad. Hagámoslo cíclico. Por ejemplo, que lo haga cíclicamente. Entonces está el modo de hacerlo. Estos son los modos. El ciclo solamente lo hace una sola vez, que lo volvimos acá y se cierra. Está el tipo paso a paso, ¿sí? Que si venimos acá, entonces cada vez que yo prima play, él va a hacer un solo movimiento a la vez. Entonces, por ejemplo, si yo primo play, se viene a este movimiento, que es el primero, ¿sí? Y si lo primo otra vez, viene a este movimiento y ya finaliza. Ahora, si lo quiero hacer cíclicamente, ¿sí? Entonces lo primo, lo ubico en el modo auto, me vengo a job y él lo va a hacer cíclicamente hasta cuando uno quiera pausarlo. Entonces va a venir. Entonces veremos la velocidad. Ese lo hace con velocidad del 20 primero y el otro lo hace con velocidad del 50, ¿sí? Y lo va a hacer cíclicamente. ¿Sí? Ya, si yo lo quiero solamente pararle el ciclo, entonces le ubico otra vez en cycle para que solamente lo haga una vez y ahí ya va a parar. ¿Sí? Ahora, uno puede crear las posiciones como variables, ¿sí? Variables de posición. O sea, vamos a indicarle, por ejemplo, variable, y hay un modo de variable que se llama position, ¿sí? Entonces son posiciones que ya están, por ejemplo, él tiene varios modos de hacerlo. No sé por qué no estamos. Vamos a guardar una nueva. Vamos a darle posición. Sí, ¿por qué no me deja grabar? Porque he olvidado algo. Tengo que pasarlo al modo Teach. Exacto. Ahora sí. Vamos a grabar una posición que tiene numeración P005. Entonces él tiene acá unos modos, ¿sí? Está el modo pulso, el modo base, el modo robot, el modo usuario y el modo herramienta. Estos, ¿por qué no son tan recomendados? Porque, por ejemplo, digamos en un área de trabajo como esta, acá uno le tiene que dar por coordenadas, que sería de pronto lo más exacto, X, Y, Z. Pero uno acá no sabe cuál es X, cuál es Y o cuál es Z. Si yo quiero decirle, por ejemplo, venga esta herramienta, pues es muy complicado decirle vaya a indicar la coordenada X, porque uno no puede. Sí, exacto. Entonces la mejor manera es uno llevarlo. O uno, por ejemplo, grabarlo por posiciones. Entonces está el modo pulse, que ya aparece son los pulsos de los ejes. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle, no sé, que para el eje S, que se supone que es el de abajo, puede ser o positivo o negativo, porque acuérdese que él tiene dos sentidos de giro, un sentido positivo y un sentido negativo. Vamos a decirle 20.000. Enter. Aquí está, o sea, por ejemplo, te pusiste 20.000. Esto, digamos, cada pulso, como son los pulsos que se le envían al servo, todavía no he encontrado la relación, pero se supone que cada pulso, sí, ya sea positivo o negativo, indica un ángulo de giro como tal, un ángulo en el que él gira. O sea, no sabes, o sea, el pulso no sabes cuántos centímetros o milímetros se mueve, sino que tú le pones como 2000 y es lo como... Es el pulso que le envía al servo para que se ubique en la posición que propiamente significaría un grado, ¿sí? O sea, digamos, cuando le digo 20.000, el servo se ubica a un grado con respecto a su posición base o su posición inicial, ¿sí? Pero todavía no he encontrado, no me he puesto a mirar bien la relación, solamente yo lo que se le hace es mirarlo por pulso. Vamos a colocarle, por ejemplo, a este menos 30.000. Sí, digo, para que no vayamos a ponerle un número chiquito y digamos, es que no se mueve, ¿no? Exacto, exacto. Son números grandes, entonces, para tenerlo como en cuenta. Exacto, entonces a este vamos a decirle 50.000. Y vamos a mover este, por ejemplo, vamos a decirle muévase menos 40.000. Vamos a grabarle ese, vamos a colocarle incluso un nombre, se le puede colocar un nombre, 1, 2, 3, ahí como para hacerlo algo aleatorio.
Entonces ya está grabado, ya está guardado el punto 5, por decirlo así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Venimos al trabajo, venimos a nuestro programa y vamos a decirle, él ahí me muestra, si puedo ver, está ubicado en la posición 2. Vamos a ingresar en la siguiente posición. Entonces ya no lo vamos a hacer llevando al manipulador hasta la posición que queremos, sino que queremos que vaya a un punto específico que le indicamos. Entonces está este parámetro y me aparece una serie de herramientas acá. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, las de movimiento, pues se supone que son motion y tienen los tipos de movimiento. Vamos a llevarlo. Vamos a ver si nos lo deja hacer porque siempre es complicado. Mira, vamos a hacerlo con una posición lineal, ¿sí? Un movimiento, una articulación lineal, una interpolación lineal. Entonces acá nuestro punto es el 5. Si ya lo toma. Y aquí entonces ya no es velocidad, velocidad ya no me la indica en porcentaje, sino me la indica en milímetros por segundo, y creo que también está en centímetros por minuto, si no estoy mal. ¿Sí? Pero en este caso está milímetros por segundo. Y digamos lo que la haga a 15. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, entonces insertamos. Y ya guardó. Entonces aquí aparece, va a ser un movimiento con una interpolación lineal. ¿Sí? Y va a ir hasta un punto que está guardado, una variable como tal, que es el punto 5, 005, y con una velocidad de reproducción de 15 milímetros por segundo, sin importar con qué tipo de aproximación la haga. ¿Sí? Ya vamos a ubicarlo. ¿Eso qué? Este es el grado de precisión con el que hace el movimiento. Entonces, por ejemplo, es de 1 a 8 como tal. Cuando está en 0, es que no le indica con qué grado de precisión lo haga. Si le pones 8 es el Si máximo. no, es el más bajo. Ajá, Es el ok. más bajo y 1 es el más exacto. Ok. ¿Sí? Vamos a ubicarlo en una posición cualquiera nuevamente y tiene que hacer ese movimiento. Entonces, si él puede hacer la interpolación, porque él va a venir de un movimiento articular desde un punto hasta el punto que le indicamos, como el punto 5, lo tiene que hacer en una trayectoria recta, una línea recta. Hay veces lo que dice es la interpolación no se puede hacer, ¿sí? Ok. ¿Y eso de qué depende? O sea, de que la interpolación no se llegue Es porque tal vez él sabe que va a ser un giro inadecuado o va a marcar, por ejemplo, digamos, es que es difícil cuando uno hace, ahorita lo miramos, cuando queremos que vaya en una posición de esa, por ejemplo, hasta allá, que lo haga así, que gire todo, Ajá. en una línea recta, pues él tiene que mover sus ejes, ¿sí? De manera que el movimiento que salga acá en la salida, pues sea una línea recta. Entonces a veces ve que de pronto tiene que hacer un giro máximo, tiene que sobrepasar, entonces dicen, esa interpolación no se puede hacer. O que cuando está articulado se tiene que hacer así. Exactamente, entonces es complicado de que él saque una trayectoria recta. Vamos a ver si evidentemente nos deja hacerla. Y eso solo se descubre cuando lo programas, ¿no? O sea, cuando lo Exacto, programas. cuando uno ejecuta, pues ya la marca. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar si evidentemente lo hace. Entonces esta posición, que es la número 1, Sí, que fue la primera. viene al número 2 y vamos a ver. Evidentemente, ¿sí? Sí, movimiento lineal, imposible. ¿Sí? Ah, ok. Se excede el pulso, exactamente, porque él sabe que va a sobrepasar en alguno de sus ejes, entonces simplemente no permite. Se resetea y no deja hacer el movimiento y se para el programa, ¿sí? Entonces esto quiere decir que este movimiento como tal no lo puede hacer. No puede realizar, sí. Entonces, Y solo sabemos qué movimientos puede realizar probándolo. exactamente. Entonces ahora queremos borrarle a ver si nos deja. Sí. Entonces, cuando uno quiere borrar una línea, Ajá. uno lo que tiene que hacer es llevar, por ejemplo, si queremos borrar esa línea, pues uno pensaría delete y enter, pero él me dice no se puede porque tiene que ubicar, primero, obviamente, sí, para uno hacer alguna operación siempre encender, ¿sí? Y vamos a decirle, bueno, delete, que ya estaba marcado, y enter. Entonces él me dice, tiene que llevar al robot, si yo quiero borrar este movimiento, tengo que llevarlo a esa posición enseñada, ¿sí? Entonces lo que me indica, entonces por ejemplo, si yo quiero borrar esta línea, pues lo llevo hasta la posición, ¿sí? Yo le indiqué esa posición. Ya ahí uno sabe que está en la posición porque el cursor deja de parpadear. Y ahora sí, delete y si me deja borrar, exactamente. Entonces, indiquémosle entonces, ya sabemos que esa interpolación no se puede hacer. Le vamos a darle que vaya al punto que queremos, que guardamos nosotros, pero que lo haga con movimiento articular, que se supone que ese sí es el más sencillo de todos. Ok. ¿En ese movimiento él puede tomar decisiones o todo es de programación? Todo es de programación. Ok. Sí.
Sí, o sea, de por si a lo mejor tú lo quieres llevar de una posición a otra posición y tú le programas algo, ¿no? Pero No. a lo mejor te faltó en algunos otros servos decirle algo y a lo mejor toma alguna decisión. No, no, él hace lo que uno le indique. Eso sí, si uno le dice vaya de este punto a otro punto lineal, Ajá. él ya internamente él sabe cómo moverse para desarrollar una trayectoria lineal, o sea, cómo mover sus ejes, Ok, ok. sí, para mover una trayectoria lineal. Entonces ahora sí, queremos que vaya a ese punto, sí, y vamos a darle de pronto una velocidad más alta a ver qué pasa. Este tiene un problema de soporte, entonces ahorita nos vamos a dar cuenta, si es que lo hace, que cuando son velocidades muy altas la base vibra mucho, cosa que no es muy adecuada porque por ejemplo pierde el grado de precisión si uno quiere hacer un ensamble y empieza a vibrar mucho, pues es complicado. Sí. Le vamos a decirle que lo haga el 70%. Sí, ahí ya actualizamos. Sí. Y ahora sí. Por lo regular, o sea, ¿cuál sería la velocidad óptima, o sea, para que el robot... o Acá, depende mucho para la celda que tenemos acá y con esa base que tiene, lo más óptimo siempre es, o lo que me he dado cuenta es con el 30%. con el tren? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando él, vamos a mirar ahorita si se puede hacer, cuando él cambia de un tipo de interpolación lineal a uno articular o viceversa, no sé, él se acelera y de todas maneras vibra bastante porque cambia el tipo de movimiento que él hace. Ok. Y ese movimiento también depende mucho de qué función tenga. O sea, por ejemplo, estamos en una línea de producción y ese movimiento depende de la línea o puede ir más rápido. ¿Sí? Sí, depende, obviamente, depende, por ejemplo acá en este caso, ¿sí? Que es muy delicado cuando él viene a tomar una herramienta, ¿sí? Ajá. Ahí lo más fácil es indicarle movimientos lineales para que él baje, ¿sí? Entonces, depende también, porque por ejemplo, como es muy preciso tomar la herramienta, entonces va a tener cuidado con las velocidades, porque cuando son velocidades muy altas, él se va a mover mucho o va a empezar a vibrar mucho. Entonces, si vibra mucho cuando está tomando la herramienta, va a marcar colisión, por eso mismo, porque empieza a vibrar mucho. Ok. Entonces, ¿Sabes más o menos hasta cuánta fuerza o sea, cuánta fuerza él sabe que tiene una colisión? O sea, eso sí no lo he tomado. Él simplemente, yo sé que tiene una carga útil de 10 kilogramos. Sí, lo que no sé es si cuando él siente que está haciendo una fuerza respectiva, porque ahí lo delicado son los servos, entonces esa fuerza va directamente, esa sobrecarga va directamente a los servos. Yo supongo que él tendrá sus sensores o sus celdas de carga para indicar, me estoy excediendo de la fuerza, marque colisión. ok, ¿sí? ok. Entonces vamos a mirar, ¿sí? Para que vaya al punto que nosotros le indicamos. Lo cambié. Encendamos y haga el movimiento. Entonces, viene este movimiento y viene a la posición que nosotros le indicamos. Entonces ahí, ¿qué está pasando? ¿Sí? Una de dos, o nos excedimos en velocidad o el movimiento evidentemente no es el adecuado, porque dice el pulso límite ha sido excedido. El pulso límite es como la velocidad. Entonces a veces, ¿qué es lo que me he dado cuenta acá? Es que indicarle ese tipo de variables, este tipo de variables, vamos a ver si con una velocidad más baja lo deja hacer. O sea, el mejor tipo de programación que yo he visto acá es uno mismo decirle al robot, llevarlo hasta el movimiento, exacto. O sea, no por punto, ni posición, ni tal. Sí, porque pasa esto, ¿no? O sea, que empieza a marcar muchos errores y todo. Entonces, vamos a ver si deja hacer. Necesitarías un grado de precisión muy alto de la Entonces, posición exacto. exacta. Entonces, él sigue marcando el error. Entonces, por eso lo mejor siempre es uno decirle, vamos a ver qué pasa si le modificamos la variable. Entonces es la variable 5. Entonces creo que excedió esta, si no estoy mal. Sí, creo que esta es la que estaba excediendo. Entonces, vamos a ver si nos deja hacer. Vamos a ubicarlo en una posición cualquiera. Para que él haga la... Vamos a ver si esta sí la deja hacer. Entonces se supone que ese fue el punto que le indicamos. Entonces vamos a volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer para que vea. Eso tiene velocidades muy altas. Vamos a ver qué tanto vibra la base cuando ejecuta los movimientos. Se mueve muchísimo la base. Se supone que la base no debería estarse moviendo tanto, pero es por las velocidades. Se empieza a mover muchísimo. Entonces, si por ejemplo, aquí porque lo hacemos solamente un ciclo, pero si fuera automático, ¿sí?
pues si fueran acumulando las vibraciones empezaría a vibrar cada vez más, puede que incluso diga, empieza a marcar colisión. ¿Sí? Ok. Ahora Sí, vamos está a... vibrando demasiado y los servos son muy Exacto, sensibles. exacto. Entonces vamos a ver si ahora podemos hacer un movimiento lineal, que es lo más complicado. Entonces, acá... Y... Entonces, que venga desde la posición anterior, que es la que le guardamos con el punto, a esta en una trayectoria lineal, un movimiento lineal, a ver si nos deja marcar. ¿Sí? Y vamos a hacer que lo haga con una velocidad más baja, 10 milímetros por segundo. Bien. Vamos a ver si evidentemente deja... ¿Hay formas de cambiar esas unidades, esos milímetros por segundo a la otra unidad? Sí, sí, pero esa parte sí no la he revisado todavía. Ah, ok. Sí, debe estar en alguna de estas herramientas, pero todavía esa no la he... Pues como por ejemplo casi no manejo yo con movimiento lineal hasta el momento, entonces no he mirado bien cómo cambiarla. Ok. Entonces vamos a ver. Y ahí se supone que la trayectoria que está sacando es una línea recta si la mira uno desde el punto de vista del manipulador. Sí, de hecho se sigue moviendo. Exacto. Tiene que llegar al punto, todavía no ha llegado al punto. No. Entonces acá ahorita de pronto le subimos la velocidad, pronto para que lo haga un poco, sí, porque son 10 milímetros por segundo, literalmente es poco. Sí, claro. ¿Y qué es lo más óptimo? O sea, ponerlo a una velocidad lenta y darle una baja exactitud, o mejor darle una velocidad lenta y exactitud. O Dependiendo, por ejemplo, yo cuando programé para agarrar la herramienta, empecé con velocidades más bajas para tener uno cuidado. Irle subiendo una medida y uno mismo es el que toma la decisión, a ver cuál es la exacto, para no tener en cuenta de que él sí no empieza a vibrar mucho. Bueno, los movimientos lineales creo que son, hasta donde me he dado cuenta, son los más suaves que él desarrolla. O sea, son como movimientos más suaves. Vamos a mirar ahorita qué pasa. Ahorita le indicamos, todavía no ha llegado a la posición si no estoy mal, ahora le indicamos otro movimiento, ahora pero articular. Sí, A por ver ejemplo, cómo, listo. Sí, cuando esté realizando algún movimiento yo pues, me equivoqué de movimiento y lo quiero parar, ¿se puede hacer? Se puede, sí, simplemente, pues si queremos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Entonces, está ejecutando esto, está ejecutando. Y este no era el movimiento, entonces ya, con este botón ya deja de ejecutar alguna acción. Vamos a indicarle otro, pero vamos a hacerlo con movimiento articular. Y que vaya desde el punto donde estaba. Que venga hasta acá. Sí, a ver qué sucede. Cuando cambia de uno lineal a uno articular. ¿Cuál me habías comentado que era el movimiento más fácil, el articulado? ¿Verdad? El articular, sí, porque como es aleatorio, entonces no importa cómo se mueven los ejes, lo que interesa es que él se ubique en esa posición. Ok. Entonces, se supone que tendría que venir primero acá, ese. No le cambiamos la velocidad. Entonces, ahí se nos va a demorar un poco. Y ahí lo marco. En este no vibro tanto. En este no vibro tanto. Acá sí me ha pasado que me toca tener cuidado.
¿sí? Cambia un movimiento y de repente se acelera muchísimo, ¿sí? Pero en este no. Ahora es su turno de ingresarle algún movimiento. Nada más algunas preguntas. Por ejemplo, tú como programador, ¿qué aconsejas al principio? ¿Qué hacer, qué no hacer cuando estás haciendo este tipo de programación? O sea, ¿Qué ¿con qué caso? podemos empezar? O sea, cuando queremos realizar la programación, ¿cómo nos aconsejas empezar? Y después, a lo mejor nosotros como no estamos muy experimentados, ¿qué es lo que no debemos hacer para no dañar a lo mejor el robot o alguna Bueno, parte de- acá es que es complicado en ese sentido. Por ejemplo, en mi caso, sí, como no tenía ninguna información ni nada, Ajá. entonces prácticamente me tocó empezar desde cero. De esto solamente lo movía manualmente. Sí, la idea era programarlo. Entonces ha sido como un ensayo y error. A medida que uno va programando, uno va detectando. En mi caso, lo que más se me ha complicado es tener en cuenta, por ejemplo, las colisiones, que es como el caso más crítico, porque, por ejemplo, yo le puedo decir a él una secuencia de movimientos, entonces más bien como ir probando, llevarlo de pronto, también es, como estos son muy delicados, especialmente los servos, se daña un servo y es muy delicado. Entonces, tratar de pronto probar las instancias más críticas, todos los movimientos, ir probando velocidades, a ver qué pasa, o sea, para mirar a ver qué pasa cuando, por ejemplo, en este caso, si cambio uno lineal a uno articular y lo hago con diferentes velocidades, a ver qué es lo que pasa. Más que todo, yo creo que es ir familiarizando, por lo menos tener en cuenta los movimientos, ¿sí? Y los tipos de articulación. Por ejemplo, si se da cuenta, solamente utilizamos acá el articular, el lineal. No hace falta mirar el circular, que ya es un proceso porque se supone que uno le tiene que indicar 3 puntos para que él trace la trayectoria circular. Ok. O sea, es siempre complicado. Entonces, es más que todo una cuestión. Primero, lo más básico es que usted aprenda a enseñarle a él los movimientos, que es lo básico. Los ¿Sí? puedes guardar y todo. Exactamente, sí, y a medida, ya por ejemplo en este caso, mi proceso primero fue ese, empezar cómo indicarle por ejemplo que él vaya a esa posición, sí, automáticamente. Entonces ya lo que sabía programarlo, ahora uno, por ejemplo en este caso, uno puede llamar, que es la forma más ordenada de hacerlo, crear como subtareas, sí, entonces, por ejemplo en mi caso, el programa más completo que he hecho es que él venga, tome la pieza, detecte que esa pieza está ahí puesta, la tome, la lleve a la prensa de ensamble. Entonces es todo un proceso, entonces queda como secuencias primero. Entonces primero hay un programa que viene, toma la pieza, otro programa que transporta la pieza y después hay un programa general donde usted puede llamar cada uno de esos programas en su orden. ¿Sí? Ok. Es como la manera más ordenada, pienso yo, pero primero familiarizarse con los movimientos. ¿Y cómo puedes hacer llamar? O sea, ¿cómo puedes Ahorita mandar? vamos para allá, Ok. ahorita vamos para allá. Primero lo que quiero es que ahora usted mismo grabe por lo menos 2 posiciones. Ok. ¿Sí? Una